tiempo, se van a dar cuenta que, solo aquí tengo un problema acá técnico. Se van a dar cuenta que la TV Nuevo Tiempo cambió notablemente, hemos cambiado toda la programación, tenemos programas nuevos, tenemos una gran cantidad de cosas que hemos modificado y que seguimos trabajando en ello. Entonces es una de mis tareas acá, trabajo con la TV para todo Sudamérica, por eso en Ecuador tenemos dos programas, Consultorio de Familia, Revista Mujer, son programas excelentes y bueno, tendré que pasar por allí en algún momento, por ahí más cerca, por ahí Consuelito, capaz nos vemos, Pablo, y a toda la familia será una alegría verles. Y bueno, yo estoy muy contento de poder compartirles las lindas cosas que está haciendo el Nuevo Tiempo, cada vez más personas siendo alcanzadas para Cristo, tanto por la TV como por la radio. Así que les invito. Estaba escuchando cuando recién ingresé que estaba hablando, no escuché bien, pero alguien estaban mencionando que estaba llegando a la iglesia gracias a la Nuevo Tiempo. Siempre tenemos cientos, miles de personas por todo lado que son alcanzadas por estos medios de comunicación. Así que alabamos al Señor. En el horario ecuatoriano, todos los días a las 2 de la tarde, mi programa sale en vivo, así que si por ahí ustedes lo ven, Lugar de Paz, lo pueden ver o por la TV o por el YouTube, lo que sea. Ahí estamos todos los días en Ecuador, 2 de la tarde. Se retransmite en su horario 5 horas de la mañana también. Así que por ahí estamos, siempre con sintonía ecuatoriana y una alegría poder estar. Bueno, mis hermanos, estamos aquí para compartir la palabra, ¿verdad? Y yo quisiera que fuera así. Así que me gustaría que podamos dejar en manos de Dios este mensaje. Permítanme hacer una breve oración, que sea el Señor el que hable a todos nosotros. ¿Puede ser? Padre Santo, ruego que te muestres con poder a cada uno de nosotros, que nos muestres tu gloria, que tu palabra nos hable, que sea abierta con poder y solamente Cristo nos pueda saciar. En tus manos nos colocamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo quisiera que ustedes piensen conmigo en esta introducción del tema en algo muy importante. Unos años atrás tuve la oportunidad de escuchar una conferencia que me dejó pensando mucho. Y es una conferencia de un hombre llamado Manfred Max Sniff. Es un chileno que fue galardonado con el Premio Nobel de Economía. Y este chileno comenzó su discurso eh, diciendo lo siguiente: la ONU publicó, la Organización de las Naciones Unidas publicó un informe en el cual decía que el hambre afecta a 100 millones de personas en el mundo. Esto es una cifra no pequeña, perdón, 1.000 millones de personas en el mundo. Y según los cálculos que la ONU hizo en aquel entonces, se necesitarían por lo menos 30.000 millones de dólares anuales, 30.000 millones de dólares anuales para salvar las vidas de todas estas personas hambrientas. Piense por un momento la cantidad de dinero. Y en ese mismo instante que la ONU estaba haciendo ello, hubo un gran problema económico, la crisis del 2008, si ustedes recuerdan, y ese problema económico hizo que las seis potencias, el G6, porque hay G6, G8, G20, el G6 en ese caso me refiero a Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza, inyectaran a los bancos centrales la pequeña suma de 180.000 millones de dólares para salvar a los bancos. Solo que esa cantidad no fue suficiente. Después tuvieron que colocar los Estados Unidos 700.000 millones más y luego terminaron siendo en total de todo el dinero que pusieron a los bancos 700 trillones de dólares, es decir, 700 millones de dólares. No les podría colocar la cifra en la pantalla, yo no vengo a hablarles de dinero, pero solo quiero que piensen conmigo. El video del Provadi de Provadi nos habló de ADRA. Y hoy estamos teniendo un día especial sobre ello. Por eso elegí hablar con ustedes sobre este tema. Cuando vi esta conferencia yo me quedé asustado. Y miren la conclusión. La conclusión es simple. Ese dinero, los 700 trillones de dólares, podrían servir para sofocar, o más bien para erradicar el hambre en el planeta durante 600 años. O para salvar a los bancos y evitar una crisis política social. La pregunta es, ¿usted qué haría? ¿Usaría el dinero para salvar 600 años del hambre al planeta? ¿O salvaría a los bancos para no tener a todo el mundo revolviéndose por la crisis económica? Seríamos entonces
¿Demagogos o realistas? Difícil la cuestión. Naturalmente, los hambrientos siguieron siendo hambrientos, cada vez es peor, ¿verdad? Y los bancos fueron beneficiados en aquel entonces. Dos conclusiones yo saco de esto. Primera, nunca es suficiente para los que no tienen nada y siempre hay para los que tienen mucho. No hay recursos para rebatir la pobreza, pero sobran para rebatir las necesidades superficiales. Ya pensaron. Esta pandemia nos ha dejado lecciones grandiosas y una de las que a mí más me ha sorprendido es que los ricos se hicieron cada vez más ricos. Ustedes notaron probablemente que por primera vez en la historia los hombres más ricos del planeta superaron la barrera de los 200.000 millones de dólares. Y no fue solamente uno, ni siquiera ninguno había llegado por allí. Siempre se hablaba de Bill Gates como el más rico. Ahora tenemos 10 hombres por encima de los 200.000 millones de dólares como nunca antes en la historia hubo gente con dinero. Tienen tanto dinero que lo despilfarran haciendo vuelos por la luna. Ustedes suponen, tal vez vieron las noticias que Jeff Bezos, por ejemplo, se quiso ir y Elon Musk se fueron por el espacio. Y hubo una gran campaña diciéndole que se queden allá. Todo ese dinero, ¿cuántas cosas podrían haber hecho en la sociedad? Pero ellos prefirieron malgastarlo y no aliviar el hambre y las necesidades. Ahora presten atención. Voy a darles un dato del Ecuador. La UNICEF nos dice que en el Ecuador 3 de cada 10 niños menores de 2 años, padecen de hambre crónica. 3 de cada 10 niños tienen hambre crónica, es decir, no tienen nada para comer en el Ecuador. Y el Ecuador es el segundo país del continente con más crisis de hambre en todo el continente, solo después de Guatemala. Yo no sé si ustedes conocen realidades como estas, pero muy cerca de ustedes hay muchas personas sufriendo de hambre, física hambre, que no tienen ni una comida al día. Este informe de la UNICEF fue dado en el 2020. Si le sumamos pandemia, yo creo que ustedes sabrán que la cosa está cada vez peor. Las crisis que tenemos, y hay gente, yo creo que varios de ustedes están esperando el almuercito de ahora, ¿verdad? Y tienen una comidita. Pero ¿cuántas personas no la tienen? Y esto a mí me hace pensar en una pregunta. ¿Por qué somos tan indiferentes? Yo solo quiero preguntarles, queridos hermanos, para ustedes, primero, especialmente para mí. ¿Usted ha hecho algo por aliviar el hambre de alguna persona, de un grupo familiar? ¿Lo hace recurrentemente o lo hace alguna vez? ¿Cuál es su actitud cuando alguien le pide algo de comida o cuando alguien le pide algo de dinero en la calle? Ah, no, no, para droga no le doy, se lo va a fumar. A veces pensamos así. ¿Será? ¿Es nuestra tarea juzgar o dar? El que no vive para servir, no sirve para vivir. La Madre Teresa de Calcuta dijo una frase muy interesante que yo me quedé pensando en ella una vez. Y ella dijo así: las manos que sirven son más santas que los labios que rezan. Las manos que sirven son más santas que los labios que rezan. ¿Qué has hecho tú para ayudar a alguien? La pregunta es, ¿has ayudado a alguien? ¿Esta semana has hecho algo por alguien? ¿Has servido de alguna manera práctica a alguien? No respondas, pero piénsalo. Somos llamados a ser cristianos. Estás compartiendo tu pan con el hambriento, como se nos demanda en Isaías capítulo 58. Ese es el verdadero ayuno. Y si tú lo piensas, yo estoy casi seguro que una gran parte de la iglesia que me está escuchando ahora, esta semana no ayudó a nadie. Muy por el contrario, estamos muy preocupados en qué necesito, en qué me falta, en cómo mejorar mi teléfono, en cómo arreglar mi auto, en cómo pintar mi casa. No estoy diciendo que esto esté mal, de ninguna manera. Solo que muchas veces nos podemos encerrar en nosotros mismos y olvidarnos de nuestros hermanos, de los dolientes y los necesitados. ¿Por qué somos tan indiferentes? Ahora déjenme este pensamiento llevarlo a otro lado. En la antigüedad, el poeta romano Juvenal hablaba, digámoslo así, críticamente a lo que hacían los emperadores del pan y circo. ¿Alguna vez escucharon de ello? Pan y circo. ¿Qué era? Al pueblo lo metían a los grandes estadios, les daban un poco de comida, les daban circo, ponían gladiadores que se matasen allí con los leones, hacían fiesta y el pueblo estaba allí entretenido, disfrutando de los carnavales y de las cosas, mientras que aquellos hombres romanos y políticos hacían sus chanchadas, permítanme decir esa expresión.
el pueblo entretenido mientras ellos hacían aquello que no debía ser hecho. Y como el pueblo estaba feliz y contento, ellos podrían hacer lo que se les antojaba. Esta era una frase peyorativa, pero ese pan y circo nunca se fue, siempre ha estado presente. Hoy tal vez podríamos decir no tenemos pan y circo, porque ya hasta los circos ya han pasado un poco de moda, pero podríamos decir tenemos pan y TV, pan y fútbol, pan y celu, pan y Facebook, pan y Instagram, pan y no sé, no conozco sus vidas, queridos, pero probablemente haya algo que esté llenando su vida y que te tenga tan entretenido, o a mí que me tenga tan entretenido, que nos esté volcando de la realidad y que estemos siendo entontecidos por el enemigo para desviarnos de la necesidad del tiempo en el que vivimos, tanto de las personas que están a nuestro alrededor como de nuestra necesidad espiritual. Y yo no estoy hablando para gente no creyente, no estoy hablando para no cristianos, estoy hablando para el pueblo de Dios, para mis hermanos de la iglesia del Valle de Ilaló, para ti, querido hermano, para ti, querida hermana. Ahora no pienses, ay, qué bueno que mi marido hubiera escuchado esto, qué bueno que mi esposa hubiese escuchado esto, ojalá mi hijo escuchara esto. Yo creo que el Espíritu Santo necesita que tú y que yo lo escuchemos, porque no es un mensaje para otros, es un mensaje para mí, es un mensaje para todos. La palabra de Dios nos invita a entender muy bien esto. Lo que pasa es que somos insaciables y Dios nos da lo que necesitamos, pero nosotros queremos más. Y muchas veces en ese afán buscamos donde no debemos. Piensen por un momento en Eva. Dios le dio todo a Adán y a Eva para que se alimentasen. ¿Pero qué hicieron ellos? Sí, todo muy lindo, pero yo prefiero lo prohibido, ¿verdad? Piensen por un momento en el pueblo en el desierto. Dios les daba el mejor alimento que existió en la historia de la humanidad, el maná que caía del cielo. Y ellos dijeron, ah, estamos cansados de este pan tan liviano. Horrible, guácala, decían. ¿Cuántas veces nosotros nos cansamos de lo mejor? Estoy hablando tal vez para alguien que está cansado de la iglesia y que dice, qué aburrido todo el tiempo. Si antes era aburrido en la iglesia, imagina ahora por Zoom. Qué triste tener que vivir estas cosas. La gente no es dinámica, la gente es triste y nos empezamos a quejar del anciano, del pastor, de etcétera. Y quejamos. Lo mismo del pueblo de Israel, lo mismo de Adán y Eva, lo mismo de la historia. Siempre ha sido lo mismo. Las cosas no han cambiado. Sigue siendo pan y circo, sigue siendo gente insatisfecha, sigue siendo gente que no piensa en el otro, sino egoísta. Y siguen siendo las mismas herramientas del enemigo. Solo se modernizan. Hoy en día somos entretenidos por muchas cosas. Podríamos decir que estamos siendo tecno-idiotizados, por un término que me estoy inventando. Todo lo que nos rodea nos atrae y nos gusta ver algo más, algo mejor. Y nada nos llama la atención si no es espectacular, si no es novedad. Y solo queremos ver cosas que, wow, el último teléfono, la última aplicación, el último grito en la moda. Y eso es lo que nos llama la atención. Pero queridos, el único que debe llamar nuestra atención se llama Jesucristo. Lo único que puede saciar nuestra vida se llama Cristo. El único que puede darnos satisfacción completa, física, mental y espiritual, es nuestro Dios, nuestro amoroso Cristo. Nosotros necesitamos más de Jesús. Puede ser que como Adán, como Eva, como la gente en el desierto, como Salomón, como tantos casos en la Biblia, estemos buscando en el lugar equivocado y queramos llenar nuestras necesidades gastando el dinero que no tenemos en las cosas que no necesitamos. Y a veces pensamos que voy a ser más feliz si tengo esta ropa, voy a ser más feliz si me caso, voy a ser más feliz si construyo mi casa, si tengo un mejor carro. Y te das cuenta que te quedas tan contento cuando eso llega, pero es algo efervescente que se va. La escritura nos dice que nosotros no tenemos que ser tesoros en esta tierra, sino en el cielo, donde el urín no corroe. Nosotros tenemos que entender como el joven rico que las posesiones no pueden estar antes que Cristo, porque si no vamos a estar llorando y sufriendo por aquello que tenemos. Miren que el gran problema de la iglesia de la Odisea era que era una iglesia rica. Ustedes saben, yo tengo todo, me he enriquecido. Primero yo, segundo yo, tengo todo, soy rica. Pero ¿sabes cuál era el problema? No era que era rica, era que su riqueza le había hecho sacar a Jesús de la iglesia. Lee Apocalipsis 3:20. Tú lo sabes de memoria. ¿Qué dice la escritura? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y nosotros usamos ese texto para decirle a las personas, Jesús está tocando, abre el corazón, entrégate a Cristo. Amén. Pero si ustedes piensan, es un mensaje a la iglesia
¿Y Jesús dónde está? Afuera. Ese es el problema de la Odisea. No que esté rico, el problema es que tiene a Cristo afuera. Y es la iglesia de la Odisea. Somos ustedes y yo, mis queridos. Jesús ha sido sacado por las riquezas, por las opulencias, por nuestros deseos terrenales y hemos dejado de un lado al único que puede solucionar nuestra hambre, nuestras necesidades, nuestros problemas. Nunca nos llenamos, estamos siempre queriendo más. Y en ese deseo de novedad hacemos tantas cosas. Hoy queremos iglesias show, queremos que haya fiesta, que haya luces, que haya esto. Pero eso no es lo que llena, insisto. Solo Cristo puede saciarnos. Solo Jesús puede entrar en nuestro corazón y sacar de nosotros lo malo y llenar esos vacíos que solo Cristo puede llenar. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos invita a tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solo Cristo puede llenar nuestro ser. Lee conmigo Juan 6:35. Tú lo leíste al inicio junto conmigo. Pero este sermón, yo quiero invitarlos a leer todo el capítulo 6 de Juan. Es bien interesante cómo Jesús es bien fuerte, firme y a la vez muy amoroso al dar este mensaje. Y él dice así: yo soy. Ya él se presenta como Dios, ese nombre impronunciable, ese nombre sagrado. Él dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Bendito sea el Señor. Cristo es el pan de vida. ¿Cuál es su comida favorita? Yo sé que más de uno ahorita está pensando en el almuerzo. Tal vez tiene unos chochos ricos allí, tal vez tiene, no sé qué va a comer ahora, pero sea su comida. Yo sé que ya hay varios pensando: ay, el pastor está hablando de comida, yo con esta hambre, que se acabe rápido para ir a comer. Ya, tranquilos, ya va. Solo quiero que piensen un momento, la comida más rica que a usted le guste, esa preparación no se compara a degustar el estar cerca de Jesús. Cuando tú estás lleno de Cristo, tienes un deseo tan grande de tener más. Así cuando comes algo rico y comes y comes y comes y comes, ay, quisiera no dejar de comer, pero a veces la panza no da. Yo soy colombiano, pero bueno, Dios me ha llevado por otros lugares, muchos, yo viví en Paraguay, ahora estoy aquí en Brasil. Y la primera vez que yo de Colombia viajé a Paraguay, no, a Brasil también, fue a Brasil, encontré un lugar que se llama Buffet Rodicio. Hermanos, ustedes no se alcanzan a imaginar mi locura. Yo nunca había comido porque era todo. Tú te entrabas y te podía servir lo que sea, pagaban. Y lo mejor era que yo no pagué, me invitaron, más rico todavía. Entonces yo entraba al restaurante y podía servirme lo que sea. Ay, hermanos, yo creo que yo parecía que nunca hubiera comido en la vida. Comía, 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 comía. Después me dolió la panza, me dolió de cabeza. Fue un día horrible, pero comí como nunca. Y la comida tan rica. Yo nunca había visto eso. Y yo creo que la gente del restaurante pensó muy bien otra vez en el valor. Dice: si vuelve a beber ese muchacho, nos quebramos. ¡Qué cosa terrible! ¿Cómo comí? Pero hablando en serio ahora, piensa por un momento en lo que es realmente tener hambre, como aquellas personas. Aquí en Brasil 19 millones de personas viven de física hambre. Ya hablé un caso del Ecuador y cada país tiene gente de hambre. Gente que no tiene una comida al día o dos. Tener hambre. Yo no sé si alguno de ustedes padeció hambre. Mi mamá padeció cuando era niña y era hambre física real. Y eso debe ser algo muy terrible. Yo nunca lo pasé. Pero esa hambre, Dios desea que la vivamos nosotros también. ¿Qué, pastor? ¿Cómo así? Lean conmigo Amós capítulo 8. Muchos saben este texto, pero yo quiero que ustedes piensen conmigo en Amós capítulo 8. Y vamos a leer nosotros el versículo de Amós capítulo 8 y el versículo 11. Mira lo que dice la escritura allí. Presta atención a lo que dice la palabra. Amós 8:11. No sé si ya encontraron, voy a leer. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré, ¿qué cosa? Hambre a la tierra. Estamos viviendo eso, pastor. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de qué cosa? De oír la palabra de Jehová. Voy a decirles algo atrevido. Yo creo que ante nuestros ojos esta profecía se está cumpliendo. Ya hablé de la realidad física, de tener hambre, pero hoy la gente está teniendo hambre de oír la palabra de Dios de una manera increíble.
La pandemia ha sido un instrumento de Dios en mi visión para frenar los vientos de que se desenfrene todo lo que nosotros una vez creímos, que ya estaba por darse, el 5G, la colisión social y política, todas las cosas están puestas para que nosotros se desencadenen en los últimos momentos de las profecías. Y yo creo, hermanos, que Dios permitió la pandemia para frenar ello, porque su pueblo no estaba preparado. Mi preocupación es que no pase lo mismo que pasó cuando el pueblo salió de Egipto. Estaba todo preparado, podrían llegar a Israel rápidamente y el pueblo no estuvo preparado y le tocó rodar 40 años más. El problema está en ustedes y en mí. Si como pueblo estamos realmente preparados y entendemos el momento en el que vivimos, y en lugar de estar guardando física y espiritualmente solo para nosotros, solo participar el sábado en el culto para llenarnos y engordarnos espiritualmente, no es correcto. Tenemos que compartir, tanto física como espiritualmente. Hay gente engordando espiritualmente en las iglesias, hay gente que toda la vida solo sentó para calentar una banca y hoy ni siquiera eso puede hacer. Se queda encerrada en la casa y no habla con nadie. Quiera Dios que en el cielo no esté diciéndole a su vecino, y usted sabía y nunca me dijo. ¿Cuál dolor sería ese? ¿Ya lo pensaste? La iglesia está siendo indiferente con el mundo, tanto física como espiritualmente, y esto no puede pasar. El hambre está allí, física, y yo creo que Dios la está poniendo espiritualmente, y ustedes y yo no podemos quedarnos quietos, tenemos que compartir el pan. Y no te estoy hablando de solo poner un poco más de agua a la sopa ahora, te estoy hablando de decirle a la gente que Cristo está viniendo y que tiene que prepararse, y que ustedes y yo tenemos que hacerlo. El hambre está llegando. Y esos días yo creo que están ahora. Déjenme darles algunos ejemplos. Este tiempo de pandemia ha hecho que el nuevo tiempo tome un papel protagónico en la predicación del Evangelio. La gente encerrada, lo único que le quedaba era ver la TV, la radio, escuchar. Los miles y miles y miles de testimonios que nosotros tenemos cada día, ustedes no se alcanzan a imaginar. Acá nosotros tenemos celulares que dan estudios bíblicos por WhatsApp. Esos celulares son 34 equipos que no paran de enviar mensajes todo el tiempo. Se atienden en promedio más de 40,000 personas diarias recibiendo estudios bíblicos. ¿Sabe lo que esto significa? Yo no sé si usted pensó, miles de personas con hambre de la palabra de Dios. No le estoy hablando de los programas de TV, de la red, estoy hablando de un teléfono que está haciendo la tarea que usted y yo tendríamos que estar haciendo. En Medio Oriente, todas las redes sociales son bloqueadas para hablar de Dios, de la Biblia, todas las cosas. Es imposible hablar de Dios porque es prohibido, ustedes saben, en la ventana de 1040, varios países, no en todos, pero varios países, es prohibida la predicación. Pero hay una red social que no es cuidada. ¿Saben cuál es? WhatsApp. ¿Y saben qué hizo la conferencia general? Vino acá a ver cómo trabaja nuestro robot que se llama Esperanza y lo implantó en un proyecto que está llevando la palabra de Dios a todos esos países por WhatsApp. Miles de personas están recibiendo la palabra. ¿Cuántos de ellos entregaron a Jesús? No sabemos. Pero yo les garantizo, hermanos, que el cielo está más cerca de cuanto que creímos. Por eso, hermanos, levantaos, cerquid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Ustedes pueden estar quietitos, pero aún si ustedes y yo no hacemos nada, Dios pone las piedras a hablar. Hay impresionantes testimonios. Yo trabajaba en Paraguay antes de venir acá el año pasado y hay una iglesia que agarraba las piedras literalmente de la calle y le ponía, escucha la radio Nuevo Tiempo y ponía el diario y las ponían por todas partes, las piedras las pintaban. Y yo fui muchas veces a bautizar gente allá que escuchaba la radio Nuevo Tiempo. Testimonios impresionantes, gente compartiendo. Hermano, no te quedes callado. Si usted no sabe predicar, ponga a las personas a ver la TV, la radio Nuevo Tiempo, lleve un hermano de iglesia que sepa hacerlo, comparta. Yo me encanta que yo tenía una hermana de iglesia que ella era muy misionera y no sabía dar esto, pastor, yo no sé ni leer, decía. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo tenía un programa en la radio donde daba cursos bíblicos todos los días. Entonces le decía, usted va e invite a las personas para que escuchen mi programa. Usted no sabe dar curso, yo lo sé dar. Ella se iba, se sentaba al lado, prendía el radio y le decía, escucha ahí. Y ahí iban completando el estudio bíblico. Tenían preguntas, me mandaban y yo luego iba a bautizar. Varios testimonios. Anoche me mandaron la foto de una familia que fue a bautizar.
un milagro impresionante. Vivimos septiembre del año pasado, fuimos a bautizar, no me da el tiempo porque para contarles el milagro, pero en resumen, ese día no había agua, no se pudo llenar el bautisterio. Estaba todo imposible. 3 de la mañana los diáconos se fueron, no podían llenar el bautisterio. Me dijeron, pastor, usted va a bautizar, pero no hay agua, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Fueron a buscar a los bomberos, ni los bomberos trajeron agua, no había cómo. Cuando el diácono volvió a las 7 de la mañana, 4 horas después, un tanque gigante, gigante, que tendría que por lo menos tener 7 horas para llenarse, el diácono llegó allí. El tanque estaba lleno al tope, no se derramó y estaba lleno. Fueron a abrir las llaves, estaban sin agua. Estaba esa ciudad sin agua 3 días antes y pasaron 2 días después y nunca hubo agua. ¿Cómo se llenó el tanque? Preguntémosle a Dios. Esa foto me enviaron ayer y me recordó un milagro de Dios. Nadie se explica eso y las lágrimas y la emoción que vimos ese día es increíble. Dios está haciendo milagros hoy de una manera impresionante. Dios está tocando corazones de la manera que no nos imaginamos. Ustedes y yo, ¿dónde vamos a poner nuestra parte? Voy a contarles 2 historias para concluir. No me quiero alargar, hay muchas cosas que quisiera decir, pero recuerden, voy a hacer un último detalle para hablarles. Mateo 25. Cuando usted piensa en Mateo 25, usted sabe que Jesús no nos va a preguntar por nuestras posesiones, nos va a preguntar por la grey. Comience con su casa. Al cielo nosotros no nos vamos a llevar nada. No pensemos como los faraones, que ellos iban, enterraban con todo porque pensaban que iba a llevar cosas, ¿verdad? No somos. Ustedes recuerdan que Elena de White tuvo una visión donde veía el pueblo de Dios caminando por un caminito que cada vez se hacía más angosto hasta llegar al cielo. Usted ya se imaginó con la nevera allí, con el televisor, ya se imaginó con su carro. Imposible, ¿verdad? Entiéndalo bien, no va a pasar eso. Lo que tenemos en esta tierra no nos sirve de nada. Donemos, sirvamos, ayudemos. Entre más te preocupes por el dinero, menos te va a llegar. El que en Colombia se dice, el que muestra el hambre no come. No sé si alguna vez escuchaste esta expresión. Cuide lo que tiene, invierta su dinero, trabaje bien con él, pero no se olvide del otro. Alguien dice así, el que a pobre da, al Dios le presta. No sé si están así, pero por lo menos nosotros tenemos que acordarnos de los otros. Generalmente digámoslo así, nuestra inseguridad financiera llega en los momentos de flaqueza espiritual. Y yo les voy a decir una cosa, puede ser que a alguien le choque lo que le voy a decir, pero querido hermano, muchas veces estamos tan afanados por las cosas de este mundo que nos estamos olvidando de las cosas del cielo. Y es posible que haya alguno de nosotros que esté tan preocupado por las cosas que tenemos acá, que no se va a saciar y mientras el mundo sufre, está haciendo las cosas inapropiadas. Voy a contarles 2 historias para concluir. Recuerden que hemos hablado del pan de vida. Un día yo escuché un sermón que marcó mi vida y yo tomé una decisión con mi esposa al respecto de ello. En ese sermón el pastor contó una historia que fue a visitar un hermano de iglesia en una finca. Y cuando estaban allí, ustedes saben que en la finca se come bastante bien. Fueron y se sentaron a la mesa, una montaña de comida así. Parecía el tunguragua de arroz, ahí su huevo frito, ahí. Tenía todo allí, ¿verdad? Toda su comida bien grande. Y cuando estaban allí comiendo, se sentaron a la mesa el hombre de la casa, la señora, el hijo y el pastor. Pero habían 5 platos allí. Y cuando el pastor miró, y bueno, pues estamos esperando a alguien más, dijo, no, no, no hay nadie más. Siéntese que ya va a entender, pastor. Está bien, vamos a orar. El hombre de la casa no le pidió al pastor, que generalmente le piden al pastor que ore, ¿verdad? Y entonces le pidió al niño, a su hijo, un adolescente, para que orara. Y su hijo oró. Es una oración muy linda, pero al final dijo, por favor, Señor, bendice al que no tiene comida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué oración linda. Capaz una que usted muchas veces ha hecho. Y cuando terminó la oración, el hombre de la casa le dijo, pastor, ¿cómo tranquilo? Terminaron de comer y él tenía intriga. ¿Qué pasó con el plato? Y le dijo, hijo, vamos. Y el hijo fue, trajo un porta de comida, organizó todo. Dijo, este plato de comida, todos los sábados nosotros apartamos para la persona que tiene hambre. Terminamos de comer y nos vamos a buscar a alguien que necesite. Mi hijo sabe muy bien eso, por eso oró de esa manera, porque no solo lo oró, sino que él va a saciar la hambre de alguien. Y ese hijo, piensa en su hijo,
si saliera con usted cada sábado por lo menos a entregar un plato de comida? ¿Cómo sería su hijo? No tengo que explicar nada más, ¿verdad? Yo estaba recordando muy bien esto, y yo no puedo hablar de lo que no quiero vivir, por lo menos, y le pido a Dios que me ayude. Esta semana yo recordé eso, le pedí a mi esposa, compramos ya un gran portas de comida, compramos ya plásticos y ya estamos empezando a hacer esa misma tarea, porque yo quiero que mi hija, mi hijo aprendan la importancia de compartir y porque yo tengo que vivir lo que Dios me pide que haga. No voy a saciar el hambre del mundo, ya les puse los datos al inicio, pero como aquella historia del que está tirando estrellitas del mar al mar y que dice, ay, pero no las vas a lograr todas, pero por lo menos por una puedo hacer algo. Su tarea no es preguntar para qué es. Alguien le pidió plata, se lo va a fumar, ese no es su problema. Usted tiene que dar. Mejor si da comida, mejor si da algo necesario. Días atrás yo estaba yendo a la farmacia y una persona se me acercó, señor, ayúdeme, necesito un pañal. Aquí en Brasil, necesito un pañal para mi hijo, talla M, no sé qué. Fue tan específico, yo no tenía plata. Pasé mi tarjeta de crédito y se lo compré. Lleve para su pequeño, más teniendo hijos. Es algo específico. Hay gente sufriendo y nosotros no podemos ser indiferentes. ¿Entendimos? Número 2. Espiritualmente hay gente necesitada. Y hay gente que necesita de Jesús. Solo Jesús va a saciar y tenemos que presentar a Cristo. Yo tuve el privilegio de conocer la vida de Vilma Armoa y unos meses atrás fui llamado para visitarla en la iglesia, para bautizarla. Yo era de Nuevo Tiempo, dijeron, ella conoció por Nuevo Tiempo, venga para que la bautice. Genial, yo llegué, pues vamos a bautizar a alguien. Emocionado, yo me emociono para ir a bautizar. Cuando llegué, dijeron, aquí está la hermana Vilma, ella va a contar su testimonio. La hermana se paró enfrente a contar su testimonio. Hermanos, yo temblé ese día. Ella contó en primera persona su testimonio y empezó hablando diciendo, mira, yo tenía mi vida muy bien, hasta que un día pasaron varias cosas y me empecé a sentir vacío. Y empecé a llenar mi vacío, como tal vez muchos de ustedes les ha pasado en algún momento. Y quise llenarlo con bebida, me volví una ebria, bebía y no me saciaba. Quise hacer cigarrillo, tampoco me saciaba. Ah, Así que entré a las drogas. Se convirtió en drogadicta. Su vida se destrozó, su hogar se destruyó, toda su vida se fue a pique. Capaz usted conoce a alguien que vivió así. Tampoco se sació. Se quedó sin esposo, se quedó sin hijos, se quedó sin nada. Terminó yendo a la prostitución para poder sobrevivir. Vendió su cuerpo muchas veces. Vivió una vida asquerosa, horrible, como ustedes y yo no nos imaginamos. Y ella dio algunos detalles que ni siquiera quiero contar acá. En medio de eso, tampoco tenía paz, pero tampoco estaba llena. Y un día pensó que la mejor solución era ir a la brujería. Entró a la brujería. Por si fuese poco, se dedicó a esta vida de la magia negra, entró allí, se metió en ese mundo y contó algunas cosas muy fuertes. Me acuerdo cuando mi hermana Consuelo me hablaba del encanto de la superstición, no, del libro Lo Sobrenatural. No me acuerdo, la tapa negra, no me acuerdo ahorita el nombre, se me fue el nombre ahora. Un libro maravilloso que contiene una historia parecida a esta. Y ahí, esa experiencia, ella estuvo en la magia negra y todo. Y en medio de eso, un día, borracha, drogada, habiendo practicado la magia, de alguna manera a las 3 de la mañana movió su radio para escuchar su música horrible y le apareció una cosa ahí, la radio Nuevo Tiempo. Y le llamó la atención y empezó a escuchar la radio. Dice, ella pasó un día entero escuchando la radio, ni comió ni nada, escuchaba ahí embelesada, como escuchaba cosas. Y se empezó a aprender en eso. Y ya ustedes saben que cuando se juega con el diablo vienen los problemas. Ella empezó y el diablo le empezó a hacer la contra. Cuenta historias de cómo el diablo le jalaba muchas veces las piernas, sentía cosas horribles, ataques muy fuertes. Y ella luchó un buen tiempo con eso. Y empezó a orar, y empezó a ayunar, y empezó a compartir con otros. Los hermanos se hicieron, la conocieron. Ella pasó un año por lo menos de luchas y brigas, y ella se llenó de tanto de Dios que decidió estudiar la Biblia con unos hermanos de la iglesia. Los hermanos la visitaron, la asistieron, y después de ese tiempo fue que yo la conocí. Y habían pasado tantas cosas hasta que ese día yo pude ir ese sábado y con lágrimas pudimos bautizar a Vilma Armoa. Un testimonio impresionante, un bautismo maravilloso. Qué feliz me quedé. Y ella dijo las siguientes palabras.
Nada me llenó como la nuevo tiempo, pero ahí lo que yo encontré fue la paz que solo Jesús puede dar. Fue saciada por Jesús. Solo Cristo puede saciar el hambre, la sed, y es un hambre y una sed que nunca más van a aparecer cuando Cristo está en nuestra vida. Y Vilma, después de 2 o 3 meses, yo la volví a ver en otra iglesia. Fui a predicar, a tener otro bautismo, y allí ella estaba, pero ya no estaba sola. Llegó a su hermano, a su hijo y otras 7 personas. Estaban los 10 en filita ya escuchando la palabra de Dios. Estudiaron la Biblia, luego se bautizaron y sigue siendo una misionera. Recibió el pan, fue saciada y sigue compartiendo y sigue compartiendo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Eso lo dice Ellen White. Así que, amigo, comparte tu pan, llénate del pan de Cristo, vive esta experiencia cada día y seremos mejores. ¿Creen ustedes que estamos en el último momento del fin? ¿Creen ustedes que estamos próximos a ver a Jesús? ¿Creen que necesitamos ser saciados en este momento de Jesús? ¿Y creen que podemos compartir con otros? Pues si ustedes dijeron amén a todo eso, entendieron el mensaje y el Espíritu Santo habló. Quisiera después saber qué acciones están haciendo para servir a la comunidad de los necesitados. Y quisiera saber que están orando más, estudiando más la palabra y preparándose para el pronto regreso de Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude y que esto acontezca. Permítanme orar con ustedes. ¿Puede ser? Hablemos con Dios. Padre Santo, gracias por ser el pan de vida. Gracias porque solamente tú nos puedes llenar. Gracias por los milagros que estás haciendo, por miles de personas que estás alcanzando, porque el hambre espiritual y física es real en este mundo, pero nos llamas a cada uno de nosotros para ser saciados por ti y para compartir con otros. Dirígenos, ayúdanos a tomar decisiones en estos asuntos. Te lo ruego por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, maravillosos mensajes, excelentes consejos que nos da el pastor o nos dio el pastor en esta mañana. Hermosas experiencias y testimonios de personas que al tener la oportunidad de conocer el mensaje de salvación, pues también se evocan a servir a otros. Y es propicia la ocasión para que cantemos el himno 269, Prefiero a mi Cristo, que a cualquier cosa que tengamos en esta vida. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero
siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve